Hola, buenas tardes. Hoy tenemos la tutoría del día martes 11 de febrero, en donde nuestro objetivo es resolver integrales, y en este caso, por hoy, el objetivo es trabajar hallar estas integrales a través del método por partes. Entonces, método por parte, tenemos que si U es igual a f de x, b es igual a g de x, y tenemos, y si f' y g' son continuas, estoy viendo la luz de la pizarra, así que voy a seguir aquí probando cómo se ve mejor. Ahí creo. Sí, hay mucho mejor. Entonces, si tenemos dos funciones distintas y sus derivadas son continuas, entonces tenemos que la integral de u en de b, ¿qué quiere decir? Que aquí esta integral se compone por una función y la derivada de otra función, no de la misma, como pasaba con el método de sustitución. Para resolver este tipo de integrales, está compuesta entonces, como decía, por dos funciones, en realidad una función y la derivada de la otra función, sería u, la función u, por la función b, menos la integral de b en du. Entonces acá, si se fijan, acá había u de b, me queda que es uv menos la integral de b en du. Quedan contrarias, se fijan, antes era u de b, ahora es u de u, b de u. Es otra función, la otra, la que no estaba acá, la que aquí estaba como derivada, acá queda la función sin derivar, y la que estaba aquí como la función, aquí está como su derivada. Entonces, en este método hay que tener cuidado, considerar entonces, nosotros ya sabemos que la integral viene de una derivada, ¿cierto? O sea, podemos retroceder, más bien, no es que venga de una derivada. Podemos retroceder el resultado que nosotros tenemos acá, lo podemos derivar y ver que nos dé esto. ¿Qué hay que considerar para saber resolver esta integral por parte? Pues bien, hay que decidir cuál va a ser mi u y cuál va a ser mi db, a cuál voy a llamar como la función, y la voy a tener, esa u, la voy a tener que derivar, y voy a llegar a un du, y db lo voy a tener que integrar para llegar a b. Porque si se fijan, aquí está u, b, du, db. O sea, necesitamos encontrar todas las funciones y sus respectivas derivadas, o sus funciones y sus respectivas integrales. Entonces, en la elección, nosotros tenemos que considerar nuestro u que sea fácil de derivar, porque vamos a tener que derivar, y nuestro db que sea fácil de integrar. A u lo voy a tener que derivar para encontrar du, que lo voy a necesitar acá, y a db lo voy a tener que integrar para encontrar d, que lo voy a necesitar acá y acá. Ahora, los métodos de resolución viene dado porque nosotros sabíamos que la derivada no tiene una forma de multiplicar y dividir simple, sino que viene a través de fórmulas.
Entonces, al revés, cuando nosotros necesitamos integrar, y esta integral es un producto, tampoco vamos a poder integrar por separado. Eso lo vimos el primer día de integrales, como propiedades de integrales. Solamente podemos sacar el coeficiente, y lo otro que podemos hacer es integrar sumas y restas de funciones. Pero no lo podemos hacer con multiplicaciones y divisiones de funciones. Vamos a trabajar una segunda guía de integrales, en donde vamos a trabajar este método por parte. Y otra cosa que hay que considerar es que esta nueva integral, al igual que en la sustitución, tiene que ser más sencilla que esta. Si nosotros vemos que es más compleja de resolver, tenemos que intercambiar lo que nosotros habíamos considerado como U, lo vamos a tener que considerar como dB para integrarlo, y lo que habíamos considerado como dB lo vamos a tener que considerar como U para derivarlo. O sea, esas son las estrategias que hay que utilizar para poder resolver una sustitución por parte. Entonces, vamos a empezar con ejemplos. Ejemplo número 1. Vamos a anotar aquí la fórmula que vamos a utilizar. Lo que está con rojo es la fórmula que vamos a utilizar. Cuando nosotros decidamos cuál es mi U y cuál es mi dB, esperando que pase un poco este ruido exterior, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar cuál va a ser mi U, mi dB, el U derivarlo, el dB integrarlo, y luego reemplazar acá según la fórmula. Pero nunca vamos a llegar a que esta expresión va a quedar con U y con B o de U y de B. No, va a quedar todo en función de X. Es solamente como un cambio de variable, digamos, de algún modo. Entonces, esto que está acá, resulta que hay un anagrama para memorizar estas siglas, o sea, o estas letras, que dicen U de un día vi. Un día vi. Es una oración que sirve para recordar cuándo es U, cuándo es B, cuándo es de U, cuándo es de B. Entonces, lo que voy a nombrar es una oración, ridícula, por cierto, pero en esta oración nosotros vamos a poder memorizar según la inicial de esta frase, de esta oración. Un día vi una vaca sin cola, vestida de uniforme. Eso que hace que la inicial de esta oración me vaya indicando, ¿cierto?, la fórmula. Entonces, con eso estoy diciendo que mi integral tiene un U y un dB. Entonces vamos a poner la fórmula acá arriba.
Entonces tendríamos ahí. No es que esté escrita en este orden. Puede ser que este sea mi U y este mi DB, este mi DB, por ejemplo. O que sea este es mi U y este es mi DB. No se sabe aún. Para utilizar la fórmula no se sabe si es esa o si es esta o si es esta. ¿Se entiende? Pero el que va a ser DB es el que tiene que sí o sí llevar el DX. ¿Ya? Porque eso es lo que vamos a integrar para devolver. Ahora, vamos a determinar qué es lo que nos va a resultar mejor. Vamos a considerar, por ejemplo, a U como X. ¿Ya? Mi U va a ser mi X. Entonces, si mi U va a ser mi X, du va a ser dx. O sea, el u, recordemos que lo tengo que derivar para encontrar el du. Y al x lo tengo que, a la expresión tanto a la izquierda como a la derecha, se deriva o se integra. Si mi u va a ser x, mi db ya va a ser, en este caso, siempre los originales, el coseno de 7x en dx. Y nosotros lo vamos a integrar. Al integrar esta expresión, debiésemos recordar que la integral del coseno, ¿cuál vendría siendo? Vendría siendo en este caso el seno de 7x dividido en 7, y ese 7 pues lo que tengo acá, porque por regla de la cadena, cuando nosotros derivemos el seno me da el coseno, y cuando derivemos el 7x me da 7, entonces se simplifica con ese 7 que está dividiendo, porque quedaría coseno de 7x por 7, y ahí los 7 se simplifican. El que está multiplicando con el que está dividiendo. Entonces, hemos elegido un u, fácil de derivar, me da un du, rápidamente, no tengo mayor problema. Y el resto, lo que no sea u, es db. Y db tiene que estar incorporado con el dx, ya sea ahí o ya sea acá. ¿Ya? Entonces logramos u, fácil de derivar, db, fácil de integrar. Y ahora no es más que reemplazar. Entonces, según esto, vamos a elegir esta. La primera, donde estamos considerando aquí u y db. Esa no. Si la nueva integral, esta que va a quedar aquí, es más compleja, ahí recién nosotros vamos a invertir lo que habíamos pensado. Voy a copiarla de nuevo para mejorar el tema del espacio. Ahí tendríamos la integral. La integral entonces será x coseno de 7x en dx, y dijimos que este era mi u y este era mi db. Entonces ahí está lo que está con rojo. Según esto va a ser u por b, día b, una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, u por b sería esta expresión u, pero su equivalente, que sería x, por b, que sería por el seno de 7x, partido todo por 7, menos la integral de b, y b vendría siendo 7x
o sea, perdón, seno de 7x partido por 7, y du es de x. Esta es mi nueva integral. O sea, esta que estaba muy difícil de resolver, había un producto ahí, x por coseno de 7x. No lo puedo integrar como de manera inmediata, como el primer caso que vimos de resolución de integrales. Tampoco lo podemos resolver a través del método de sustitución, que fue el segundo caso que vimos. No nos resulta. Entonces utilizamos este nuevo método que habla... ¿y por qué no nos resulta el método de sustitución? Porque aquí no está una función multiplicada por la derivada de su función, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces no podemos utilizar ese método. Me estaría quedando que la integral de x coseno de 7x en dx es igual a x seno de 7x partido por 7 menos la integral de seno de 7x partido por 7. Ahí el 7 puede salir como un séptimo. Ese 7 sale como denominador, entonces su numerador sería 1. Y me está quedando entonces menos un séptimo de la integral de seno de 7x en dx. Acá es bueno siempre despejar todas las cosas que nos impidan resolver de manera rápida nuestra nueva integral, como en este caso el un séptimo. Entonces finalmente esta integral que estaba acá es resolver esa integral nada más. Esa integral es fácil de resolver porque de hecho ya integramos el coseno de 7x. ¿Por qué no podríamos integrar el seno de 7x, cierto? Y es una integral inmediata. X coseno de 7x en dx sería entonces x seno de 7x partido por 7 menos un séptimo. Y aquí ya vamos a resolver esta integral. Entonces, va a ser por el 1 séptimo se multiplica por el resultado de esa integral. Si teníamos, ¿qué fue derivado? ¿Qué función fue derivada para que me diera seno? Obviamente están relacionadas con la trigonometría y la derivada, entonces sería el coseno. Coseno, si lo derivo, me da menos seno. Por lo tanto, debería ser el menos coseno de 7x partido por 7. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un seno positivo. Y la derivada del coseno es menos seno, no seno positivo. Entonces, si yo tengo el menos acá adelante, estaría diciendo que me va a quedar ese menos de adelante, sería el del menos seno. Y al derivarlo me daría positivo, como lo tenemos acá. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? A ver, yo creo que eso sí puede presentar dudas, entonces lo voy a anotar acá chiquitito, después lo voy a borrar. ¿Por qué necesito anotarlo chiquitito y borrarlo después? Porque aquí me falta el más C y reacomodar eso. Pero tengo que pensar en la función coseno de 7x. Si nosotros derivamos esa expresión es igual a menos seno de 7x por 7. ¿Ya? Coseno de 7x, si nosotros lo derivamos, nos daría la derivada del coseno es menos seno. Y la derivada de 7x, por regla de la cadena, se multiplica por la derivada de 7x, que es 7. Entonces, se supone que esto que está acá, con rojo, lo voy a marcar por el momento, de ahí lo voy a borrar. Si yo derivo esa expresión, que sería el menos coseno de 7x dividido en 7, debería darme como resultado el seno de 7x. Eso estoy diciendo al integrar, que si yo esta expresión la derivo, me debería dar seno de 7x.
Entonces, vamos a buscar, vamos a ver. Y voy a hacerlo borrando acá. Voy a tomar la expresión menos coseno de 7x partido por 7 y la vamos a derivar. ¿Qué vendría siendo? El menos 1/7 lo vamos a sacar. Y solamente vamos a derivar la función coseno de 7x. ¿Cierto? Porque los números pueden salir, eso es propiedad de derivadas. Eso me queda menos 1/7, el espacio no me da. Entonces lo voy resolviendo hacia abajo. Eso es lo mismo que eso. ¿Cierto? Y acá eso sería, disculpen el desorden, menos 1/7 de la derivada del coseno, que sería menos seno de 7x, y la derivada de 7x es 7. Se simplifica s con s, y menos por menos me daría más seno de 7x. Y ahí corroboramos que esto está bien integrado, porque la derivada de esta expresión efectivamente es seno de 7x. Menos por menos me da más, y ese 7 de 1/7 se simplifica con el 7 de la derivada de 7x. Perfecto. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora lo único que nos falta sería resolver aquí, reducir términos semejantes, cosas así, y el más C, obviamente, que es la constante de integración, ya que su derivada, la derivada de los números, es 0. Entonces, al lado izquierdo, nos quedaría la integral de x, coseno de 7x en dx, igual a x seno de 7x partido por 7. Menos por menos me da más, 1/7, y aquí tengo 7 por 7, ¿cierto? Sería 1 partido por 49 coseno de 7x más c. Este es un más, así que... O ahí también podría ser así. Y este es el primer ejercicio de sustitución por parte a través de un ejemplo donde obviamente vimos todos los detalles más minuciosos para poder resolver esta integral. Y vamos a comprobar este resultado, que vendría siendo que si nosotros derivamos esta expresión que nosotros consideramos que era nuestro resultado, debería darnos esta expresión inicial. X, ahí está, x coseno de 7x. Eso debería darnos al derivar el resultado. Así que lo vamos a hacer con el primero, y el resto lo van haciendo ustedes. Les va a servir hacer comprobaciones porque van a poder ahí derivar e integrar al mismo tiempo. Si se fijan, el método de sustitución tiene derivada, y ahora el método por parte también tiene derivada. Borré el resultado, pero lo tengo yo. Así que lo voy a anotar y lo vamos a comprobar. Vamos a borrar esto, porque si no el espacio quizás no nos da. Para dejarlo bien arriba. El resultado era x seno de 7x partido por 7 más coseno de 7x partido por 49 más c. Entonces, vamos a derivar esta expresión. Comprobación.
Y así vamos a recordar derivadas, regla de la cadena, etc. X seno de 7x partido por 7, aquí hay una multiplicación en la derivada, entonces vamos a dejar que es un séptimo, ¿cierto? Va a salir la constante, que sería un séptimo, y vamos a derivar x seno de 7x. Lo mismo acá, 1 partido por 49, y vamos a derivar coseno de 7x. Y al otro lado, obviamente, vamos a derivar la constante de proporcionalidad, o sea, perdón, la constante de integración. Ya. Entonces, tendríamos que esto es igual a un séptimo por la derivada de x, que es 1, por seno de 7x, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿cierto? Y aquí sería la derivada del seno, es coseno de 7x por 7, regadera cadena. Cierro paréntesis porque ese un séptimo va a multiplicar a esa expresión, más 1 partido por 49, y aquí la derivada del coseno es menos seno, seno menos seno por 7. Y acá la constante de integración es 0, su derivada. Vamos entonces, acá multiplico, me quedaría seno de 7x partido por 7, más x coseno de 7x por 7 dividido en 7. Menos, más por menos es menos. Algo está ahí, todavía no me cuadra. Déjeme ver. Sí, parece. Entonces aquí me quedaría menos seno de 7x por 7 sobre 49. ¿Ya? ¿Qué podemos simplificar? S con S, aquí me quedaría 7. Estoy diciendo eso, ¿cierto? Ahí. Más x coseno de 7x menos seno de 7x partido por 7. Esos dos se cancelan y efectivamente lo único que me quedó era x coseno de 7x. Maravilloso. Vamos por un segundo. La integral u de b, u por b menos la integral de b en du. Entonces, el segundo ejemplo sería hallar la integral. No lo vamos a anotar hallar porque si no, después quiero que quede bajito de la misma fórmula. Aquí mi colita se hizo muy larga. La integral de x cuadrado logaritmo natural de x en dx. Entonces pensamos, ¿cuál podría ser mi u y cuál podría ser mi db? Mi u tiene que ser fácil de derivar, mi db fácil de integrar.
Entonces, determinaron cuál era U, cuál era dB. Si nosotros consideramos como U a, por ejemplo, X, de U sería de X. Y dB debería ser el logaritmo natural de X en dx. ¿Pero cuál es la integral? Lo sabemos. Entonces no es tan fácil de integrar. Deberíamos invertir los resultados. Mi 1 debería ser, perdón, esto habíamos tomado como x cuadrado, sería 2x en dx. Ahí sí, porque era x cuadrado esa expresión. Entonces, como esto no lo sabemos, ¿cómo integro? ¿Cierto? B, invertimos. Mi 1 va a ser mi x cuadrado, mi u va a ser logaritmo natural de x y mi du debería ser 1 partido por x en dx. Nosotros sabemos la derivada del logaritmo natural. Entonces mi db va a ser x cuadrado en dx. Recordar que el db siempre es el que va a ir acompañado del dx. Entonces sería esto con esto. ¿Se acuerdan que se podían mezclar? Porque esto acá todo se está como multiplicando. Entonces puede ser logaritmo de x por x cuadrado en dx o x cuadrado por logaritmo natural en dx. Y la integral de eso sí la sabemos porque es sumarle 1 al exponente y dividirlo por el mismo valor. Acá podríamos poner más c, pero no se coloca en el resultado final. Entonces, sabiendo eso, vamos a colocar acá. U sería el logaritmo natural de x. Y b sería x cubo partido por 3. Menos la integral. Esta es la nueva. Si la nueva tiene que ser más sencilla que la primera. B sería x cubo partido por 3. Du 1 partido por x dx. Y acá la nueva integral, lo primero que tenemos que hacer es simplificar, sacar las constantes que se puedan sacar, para ver visualmente, entender cuál es la nueva integral y se supone que es inmediata o bien otro método de sustitución o bien otro por parte, pero tiene que ser más sencilla que la inicial. Entonces la integral de x cuadrado del logaritmo de x en dx va a ser igual al logaritmo natural de x por x cubo partido por 3. Esas x no se pueden multiplicar porque uno es logaritmo y el otro es argumento. Perdón, uno es argumento y este es multiplica. Incluso lo podríamos poner al revés, ¿ya? Para una forma más conveniente de utilizar solamente. Menos, ese 3 puede salir como un tercio, la integral, esa se simplifica con esa y nos vendría quedando x al cuadrado en dx. ¿Por qué? Porque esa x ya se canceló con eso y el 3 salió como un tercio. Entonces mi nueva integral no es nada más que integrar x al cuadrado. Así de sencillo. Nos quedaría entonces la integral de x cuadrado, logaritmo natural de x en dx, igual a x cubo, logaritmo natural de x, partido por 3, menos un tercio. Y la integral nosotros sabemos que a x cuadrado, nosotros le sumamos 1 al exponente, vendría siendo x cubo, partido por el mismo. Más c. Aquí incorporamos el más c, el resultado ya casi final, porque nos faltaría solamente, después de integrar esa integral, multiplicar por un tercio. Menos x al cubo partido por 9 más c. Imagínense que
ese resultado, si nosotros lo derivamos, debería darnos x cuadrado logaritmo de x. Y también lo vamos a hacer. Háganlo ustedes. Bien. Entonces vamos a borrar aquí al principio y vamos a comprobar. Vamos a comprobar que x cuadrado logaritmo de x ante x, su derivada no puede ser inmediata porque no acá hay producto y no tenemos la integral de productos, y no puede ser por sustitución porque de aquí no tengo la derivada del logaritmo natural, la derivada es 1 partido por x, aquí no tengo 1 partido por x, y la derivada de x cuadrado es 2x, tampoco tengo x libre acá aparte de eso. Entonces ahí me doy cuenta que tengo que utilizar otro método. El resultado que nos había dado es x cubo logaritmo natural de x partido por 3 menos x cubo partido por 9 más c. Entonces vamos a derivar esta expresión, esa expresión, esa expresión. A la primera tenemos 1/3. Vamos a sacar el 1/3, la constante, y vamos a derivar solamente x cubo logaritmo natural de x. Voy a anotar que es una comprobación. No nos vayamos a confundir. Menos 1/9 de la derivada de x cubo más la derivada de la constante. Eso es lo que debería hacer para determinar si está bien resuelto. Derivamos la derivada de un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el segundo sin derivar, perdón, el primero por sin derivar, por la segunda expresión derivada. Derivar x al cubo sería por 3x al cuadrado. Y la derivada de la constante es 0. ¿Ya? Luego tendríamos que multiplicar el paréntesis. Simplifico ahí. Me estaría dando eso. Simplifico acá. Me estaría dando eso. ¿Verdad? Y ambas, más, menos, se cancelan entre sí porque son inverso aditivo. Se simplifica el 3 y estaría dando como resultado la expresión inicial. Perfecto. Vamos con el tercero, entonces. Hay unos bien engorrosos, pero la práctica puede hacer que nosotros vayamos resolviendo fácilmente. Como tips, si tenemos logaritmo natural, siempre ese va a ser nuestro u. No olvidar, porque ya sabemos que no sabemos integrar el logaritmo natural, pero sí lo sabemos derivar.
la integral del logaritmo natural de x más raíz de 1 más x cuadrado. Cierro, todo esto es el argumento del logaritmo natural en x. Bueno, a veces uno puede decir, ¿cómo? ¿Cuál va a ser mi U? ¿Cuál va a ser mi DB? Este es un ejercicio largo. Hay que irse con mucho cuidado. Vamos a tener vamos a borrar varias veces la pizarra, de hecho. Y como les dije anteriormente, lo primero que tenemos que saber es que vamos a considerar nuestro U. Como tips dijimos que nuestro U iba a ser el logaritmo natural de x más la raíz de 1 más x cuadrado. Entonces du vendría siendo 1 partido por el argumento, más bonito ahí para que se entienda, por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento es una suma. Entonces, en dx. La derivada de x es 1. Más la derivada de la raíz es 1 partido por 2 veces la raíz por, este por solamente incluye acá, por regla de la cadena tenemos por la derivada de, perdón, la derivada de la cantidad subradical. Regla de la cadena, aquí solamente hemos derivado la raíz cuadrada. Debemos derivar lo que está dentro de la raíz cuadrada, la cantidad subradical. Eso sería la derivada de 1 es 0, más la derivada de x cuadrado, 2x. En dx. Repito, el producto solamente es de aquí. Du más 2x partido por 2 raíz de 1 más x cuadrado. Estos dos se pueden simplificar, porque acá hay producto entre ellos. Voy a ver la luz porque siento que se ve borroso. Ya. Entonces ahí tenemos que esta expresión, un monomio, multiplica este binomio. Ahí sí, mucho mejor. Entonces quedaría du es igual esto por 1
más esto por eso. Siempre es bueno simplificar y hacer todos los cambios. Al principio, antes de tratar de integrar. Mira, qué interesante. El de U tiene aquí una suma y hay obviamente un mínimo común múltiplo, entonces vamos a resolver esa suma. Voy a tener que ir borrando y después voy a dejar solamente quién sería el resultado de DU. Entonces, repito, la derivada del logaritmo natural es 1 partido por el argumento por la derivada del argumento. Por eso aquí quedó expresado como la derivada del argumento. Ahí está. Derivo el argumento y me quedaría esa expresión acá, la derivada de x es 1, y aquí va la derivada de la raíz, y la raíz tendría 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada de la cantidad subradical, de lo que va dentro de la raíz. La derivada de 1 es 0, la derivada de x cuadrado es 2x, como se suma 0 más 2x sería 2x, y 2x por 1 sería 2x. Se simplifican los dos, y luego de eso este término multiplica al primero, este término multiplica al segundo, dándome esto como resultado. Y luego de eso, vamos a resolver esta suma. Acá multiplicar, hasta aquí vamos bien. Hasta acá, esto, multiplicar puede que salga más engorroso. A ver, sería du es igual a 1 partido por x más 1 más x cuadrado por 1 más x partido por raíz de 1 más x cuadrado. Podríamos resolver esta suma. Nos daría du es igual a 1 partido por x más raíz de 1 más x cuadrado por, si resuelvo esta suma, sería raíz de 1 más x cuadrado más x sobre raíz de 1 más x cuadrado. Obviamente se siguen las mismas reglas de mate 1, de sumar fracciones algebraicas, ¿ya? Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, aquí, llevado a números, un 7 más 5 partido por 4, por ejemplo. ¿Qué hacíamos acá? 4 por 7 me da 28 más 5 dividido por 4, ¿cierto? Es lo mismo que hicimos acá. Multiplico S por S me da la raíz, más el X, o sea, 4 por 7, 28, más el 5, que viene siendo mi X, y se mantiene el denominador, 4. Y se mantiene el denominador acá. Y miren lo que nos damos cuenta de que esta expresión, acá hay un producto, esa es igual a esa. Ahí me falta el de X. De X. Se me olvidó bajarlo. Y llegando a eso, vamos a decir que du es simplemente 1 partido por raíz de 1 más x cuadrada de x. ¿Ok? Ya tenemos nuestro u y nuestro du. ¿Qué nos faltaría? Nuestro b, que vendría siendo, nuestro db, porque todo esto es nuestro u,
Por lo tanto, solamente eso sería mi dB. Es posible. Entonces dB vendría siendo dx, entonces b es igual a x. Lo que está derivado se integra. ¿Ok? Entonces esto se está transformando en la integral del logaritmo natural de x más raíz de 1 más x cuadrado en dx es igual, recordemos que era u por b. U por b sería x logaritmo natural de x más 1 más x cuadrado. Recordar que u por b es lo mismo que b por u. Lo escribí de esa manera como b por u para que quedara una expresión más amigable a la vista. Esto lo voy a borrar y voy a dejar solamente el resultado final de du porque me está faltando aquí espacio. Entonces, tenemos que mi u era el logaritmo natural de x más raíz de 1 más x cuadrado, cierro, y mi du era este resultado, 1 partido por raíz de 1 más x cuadrado en dx. Ya tengo mi u, mi du, mi dv, que era dx, y mi v, que era x. Ya teniendo eso como datos, después de resolución, tenemos entonces la integral de un diabí, una vaca sin cola, vestida de uniforme. Y mi nueva integral es esta. Que vendría siendo menos la integral de x partido por raíz de 1 más x cuadrado en dx. ¿Cómo se resuelve esa integral? Esta nueva integral resulta que no es una integral inmediata, es una división. Quizás vamos a tener que... Quizás vamos a tener que ir borrando nuevamente. Vamos a tener que resolver esta integral. Y esa integral ya habíamos resuelto este método. Multiplicaciones y divisiones puede que sean inmediatas, si no es inmediata, como es este caso, porque no lo es, método de sustitución, y luego, si no lo es, método por parte. Y esto es método por sustitución. Entonces, vamos a tener que hacer unos cambios de variable, ¿ya? Ese cambio de variable consiste en, vamos a considerar un u, ¿se acuerdan? Y ese u, en este caso, vendría siendo 1 más x cuadrado. Y de u va a ser la derivada. ¿Se acuerdan que ahí teníamos que despejar de x? Y vendría siendo du partido por 2x. Entonces acá esta integral se transformaba en una integral con respecto a otra variable, a u. En ese caso nos quedaría x partido por la raíz de u
por du partido por 2x. Se simplifican las x y me queda la integral. El 1/2 puede salir, ese 2 puede salir. La integral de... perfecto. No, lo vamos a dejar adentro, sería la integral de 1 partido por 2 raíz de u en du. Y eso sí lo vimos, eso es raíz de u más c. La derivada de la raíz de u es 1 partido por 2 veces la raíz. Así que estaría súper. Pero nos tenemos que devolver. Entonces eso no era raíz de u, ¿y quién era u? 1 más x cuadrado más c. Entonces, ahora que ya tengo el resultado de esta integral, se coloca acá abajo. Nuestra nueva integral no resultó ser una integral inmediata, resultó ser una integral que se puede resolver solamente a través del método de sustitución. ¿Cuál era ese método? Que se hacía un cambio de variable y se veía la derivada de esa función era parte también de nuestra expresión. X cuadrado, la derivada es X, o sea, es 2x. Ese 2 no importa si es que no está. Ya sabemos que se puede resolver. Entonces, resultado final, ahora que ya lograron copiar, captar. Bien, vamos a escribirlo con el espacio suficiente para que se vaya entendiendo. La integral del logaritmo natural de x más 1 más x cuadrado en dx es igual a x logaritmo natural de x más 1 más x cuadrado menos la integral de x sobre raíz de 1 más x cuadrado en dx, que sabemos que esa es su respuesta. Entonces, nos queda la integral del logaritmo natural de x más 1 más x cuadrado en dx es igual a x logaritmo natural de x más 1 más x cuadrado menos la integral. Este resultado es 1 más x al cuadrado más c. Bien extenuante este ejercicio, pero ahí tiene de todo. Tiene integrales, derivadas, método por parte, método por sustitución, y integral inmediata también, porque obviamente acá nosotros estamos integrando de manera inmediata, por ejemplo. Acá tuvimos que hacer derivada con regla de la cadena, simplificar. Esta es integral inmediata, y acá tuvimos que derivar, y para lograr colocar que toda esa derivada, o esta nueva integral era esto, tuvimos que hacer harto camino por acá, porque si no, nos hubiese dado una integral de una difícil a una mucho más difícil. Hay que derivar bien, simplificar, y mirando el ejercicio, la práctica les va a dar eso,
Por eso no es suficiente con mirar los videos y copiar. Tienen que ustedes hacer ejercicios solos. Y ir revisando, y después de eso van a poder darse cuenta que es más fácil identificar el método que tienen que utilizar. Y ahora entonces vamos a comenzar con la guía. La guía de integrales por partes. Partimos entonces, número 1, la integral de x elevado a x en dx. Vamos a comenzar con que ese, supongamos que x es mu, así que mi du debería ser dx, ¿cierto? Y como x es mu, mi db debería ser elevado a x en dx, y su integral es inmediata. Muy bien. Veamos si eso nos va a resultar. Estamos diciendo que esto es u, y esto es db, menos la integral de v. V o VU, acuérdense de eso. X elevado a X menos la integral de V, la contraria. Si este es U, acá es V. Si este es de V, acá es de U. Y de U viene siendo de X. Entonces, X elevado a X en dx es igual a X elevado a X. Y la integral de la exponencial es la misma exponencial. Ah, perdón. Veamos. ¿Será así? Lo podemos comprobar. El resultado, si nosotros lo derivamos, debería darnos esta expresión, x elevado a x. Veamos. La derivada de x por elevado a x más x por la derivada de elevado a x. Aquí está la derivada de un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿cierto? Acá hay un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Menos, se resolvió, menos elevado a x más c. Eso se puede hacer porque se deriva S de manera independiente, porque es derivada de sumas y restas. Pero cuando ya nos toca derivar la primera expresión, nos damos cuenta que la primera expresión solamente es un producto, por lo tanto aquí se abre. Y nos daría, la derivada de x es 1, 1 por e elevado a x, e elevado a x. La derivada de x es 1, 1 por eso, más x, y la derivada de elevado a x es la misma, menos la derivada de elevado a x es la misma, más 0. Entonces nos da que esa se simplifica con esa y nos da solamente x por e elevado a x. Así que está bien integrado.
Vamos por la segunda. La segunda entonces es... A ver, ¿cómo lo harían? Bueno, entonces, ¿lo vieron por las dos formas que se podría resolver? Si nosotros consideramos acá u como x, de u sería dx. Si nosotros decimos que u es x, dv es el coseno de x en dx, por lo tanto v sería, estamos integrando, el seno me da coseno. La derivada del coseno es seno entonces. No habría mayor problema y nos quedaría que la integral de x coseno de x en dx es igual a uv o vu, en este caso conviene v, x seno de x, menos la integral de seno de x de u, sería de x. Se fijan que acá en esta expresión no hay ninguna u, ninguna v, ninguna du, ninguna dv, son solamente reemplazos. ¿Ya? Esto lo voy a hacer de todos. Más. Entonces aquí la nueva integral, la integral del seno, sería menos coseno.
Porque aquí la derivada del coseno, ¿se acuerdan? La derivada del coseno es seno. No, es menos seno. Y yo tengo un seno positivo acá. Yo le pongo un menos coseno y ahí se va a cumplir. Menos con menos más. Yo le daría eso como solución. Si nosotros derivamos esta expresión, debería darnos x coseno de x. Vamos con el tercero. Ay, ¿cómo lo podríamos resolver? ¿Cuál sería mi U? ¿Cuál sería mi DB? Acuérdense que tiene que ser fácil de integrar y fácil de derivar. Entonces, si considero como un 2x menos 5, mi du sería 2, ¿cierto? De 2x es 2, de menos 5 es 0 en dx. Y mi db, si ya considero el 2x menos 5, sería el seno de x en dx. Siempre el db tiene que tener su dx. Entonces sería menos coseno de x. Sería la integral de 2x menos 5 seno de x en dx es igual a v o vu, en este caso sería menos, paréntesis, 2x menos 5 coseno de x, ese menos corresponde a ese. Y acá coloco paréntesis porque hay una expresión completa. Recordad que siempre lo estamos anotando como v o vu, o mezcla en este caso, para que nos quede una manera fácil de, o sencilla a la vista. También para después poder integrarla, o sea, comprobarla, derivando. Menos la integral de b, sería menos coseno de u. Entonces sería por 2 en dx. Y vamos a arreglar eso para ver cómo finalmente nos quedó nuestra nueva integral. Sería la integral de 2x menos 5 del seno de x en dx igual a menos 2x menos 5 coseno de x, menos por menos es más, ese 2 puede salir, y nos queda finalmente la integral de coseno. Más 2 veces la derivada del coseno, seno, coseno. Entonces, la integral sería seno.
la derivada de coseno. Y ese sería el resultado de la número 3. Vamos a otro. Bueno, van por letra en realidad. Entonces sería A, B, C. Nos vamos a la D. Hay unas que son muy sencillas o muy difíciles, como la última que vimos de los ejemplos. Es práctica, ¿ya? Esto ya lo habíamos dicho. Si nosotros teníamos logaritmo natural, ese siempre debía ser mi-u, porque nosotros lo sabíamos derivar. Entonces mi dB sería mi dx. Ahí está mi u y mi dB. Mi du sería 1 partido por 3x por la derivada de 3x, que es 3. Entonces, du vendría siendo finalmente 1 partido por x. Y b sería x. Entonces, un día b, u de b, igual a u por v o v por u. En este caso nos conviene v por u. Ya x logaritmo natural de 3x menos la integral de b, que es b, es x, de u, que vendría siendo 1 partido por x, en dx. Me ponía el dx ahí, debería ir acá. Por 3 es igual a 1 partido por x en dx. Acá. Porque si no, ¿cómo va a ir ahí? No iría. Y no podríamos integrar, estaría mal escrita una integral. Es como un logaritmo sin argumentos. O una función trigonométrica sin ángulo, no puede ser. Entonces, me estaría quedando, simplificamos acá, estaría quedando que el logaritmo natural de 3x en dx es igual a x logaritmo natural de 3x menos la integral de dx. ¿Qué derivamos que nos daba como resultado 1? ¿Qué derivamos que nos daba como resultado 1? Derivábamos x. ¿Cierto? Lo siento. Y si nosotros derivamos esta expresión, debería darnos logaritmo de 3x. Veamos. Comprobación. La derivada de x es 1 por el logaritmo natural de 3x más x sin derivar por la derivada del logaritmo natural de 3x, que es eso. Menos x más 0. Ahí está todo derivado, perdón. Esto es 1. Entonces esto es logaritmo natural de 3x. Acá se simplifica ese 3 con ese 3, esa x con esa x, porque entre ellos todos son productos. Entonces nos quedaría 1 menos 1. Se van. Y nos estaría quedando solamente el logaritmo natural de 3x. Así que estamos súper. Vamos con la E.
La letra E es la integral de x al cuadrado elevado a x en dx. Ya habíamos hecho uno similar. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Da lo mismo cuál es? ¿Cuál es cuál? Ya. Voy a mostrarles algo. ¿Qué ocurriría en este caso? Tenemos, si consideramos como a u elevado a x, y de b vendría siendo x cuadrado en dx, ¿verdad? Siempre el x cuadrado, el dx con el de b. Si nosotros derivamos de u, me daría lo mismo. Y si integramos, me daría x cubo partido por 3. Entonces, es para ver si da lo mismo cuál es cuál considero como u, cuál considero como de u. De b. Entonces, tal como lo tengo acá, sería la integral de x cuadrado elevado a x en dx es igual a ¿qué? A v o bu. Entonces sería x cubo elevado a x partido por 3 menos la integral de b en du. Estoy solamente copiando acá, porque esta es mi nueva integral, que sería 1/3 de la integral de x cubo elevado a x en dx. Entonces, no es inmediata porque hay un producto. Si hacemos como síntesis de todo lo que hemos visto. No es sustitución porque una no es la derivada de la otra, en ninguno de los dos casos, o parte de la derivada de la otra. Entonces es método por sustitución, o sea, perdón, método por parte. Método por parte el que estamos haciendo hoy. Entonces, si nos damos cuenta, teníamos una integral compleja un poco, x cuadrado por x por elevado a x, pero ahora me quedó un x al cubo por elevado a x, o sea, si era difícil, esta es más difícil porque estoy subiendo en el grado. Y la idea siempre es disminuir el grado, o sea, disminuir la dificultad. Estoy haciendo difícil la más difícil. Ahí nos damos cuenta que tengo que considerar estos términos al revés. Primero que todo, vamos a borrar el de u y el de b, o sea, y el b. Yo al principio lo había considerado así, pero según el cálculo que acabamos de hacer, estoy haciendo una más difícil aún, entonces eso es lo que está mal hecho y podemos decir que voy prendiendo una luz, parece, porque no quiero que se vea borroso. A ver. Ahí, mucho mejor. Entonces vamos a invertir esto. ¿Cómo quedaría? Acá vamos a poner x cuadrado en dx y acá vamos a poner el elevado a x en dx. El dx no va a poner. Entonces mi du sería 2x en dx y aquí mi b sería elevado a x. Entonces eso que está allá no va, recordar, no va porque se aumentó el grado, aumentó la dificultad. Entonces debería ser la integral de x cuadrado elevado a x en dx es igual a v o vu, x cuadrado elevado a x menos la integral de b en du.
la ordeno siempre. Estoy copiando aquí. El 2 puede salir por ser constante. Y resulta que ahora tengo una nueva integral que tampoco es inmediata porque sigue siendo un producto. Acá el x está al cuadrado. Pero ahora este está elevado a x elevado a 1. Entonces ahí nos damos cuenta que al menos ya disminuyó el grado. Y eso significa que como no es inmediata, vamos a tener que volver a hacer vamos a tener que hacer esto de nuevo, pero con estos datos. Y si esta ya me resultó, vamos a considerar los mismos datos. Es decir, u va a ser mi x, por lo tanto mi du va a ser mi dx, y db va a ser mi e elevado a x en dx, por lo tanto mi b es e elevado a x. Uso la misma información que sí me sirvió, ¿ya? Entonces, fíjense bien, porque aquí va a aparecer un paréntesis. Me va a quedar la integral de x cuadrado elevado a x de x igual a x cuadrado elevado a x menos 2, paréntesis. Porque ahora voy a utilizar esta nueva integral también es por parte, entonces también me va a quedar v, pero esto es v, que sería x elevado a x menos la integral de b en du. Cierro paréntesis. Resuelvo esa integral. Sigo con el paréntesis para que no nos compliquemos. X elevado a x, la integral de elevado a x es e elevado a x también. Y aquí le agregamos el más c. Entonces, finalmente, voy a resolver este paréntesis y voy a colocar acá arriba el resultado. Vendría siendo x elevado a x menos 2 por esa expresión, 2x elevado a x, 2 por esa expresión más 2 elevado a x más c. Y estos son términos semejantes. X elevado a x menos 2x elevado a x. ¿Cierto? Entonces, en conclusión, esto viene siendo x elevado a x menos, menos, ese y ese me da menos x elevado a x más 2 elevado a x más c. Ese sería entonces el resultado. Vamos a comenzar con este nuevamente en la próxima clase. ¿Ya? Y entonces acá estamos terminando con integrales por parte, donde deben ir haciendo formulario, integrar, derivar, se va haciendo todo el tiempo. Lo que no aprendieron de derivadas lo van a tener que retomar, porque ya ven que se siguen ocupando. ¿Ya? Con eso quedamos hasta el próximo martes.